Bueno, ahora sí, lo que faltó la vez pasada fue dar un poco más el contexto de qué es la estática comparativa, como para entender qué conceptualmente qué estamos haciendo. Y la idea es centralmente analizar en el marco de un modelo económico que, bueno, generalmente implica que conocemos el modelo, pero bueno, va a depender del problema. En el marco de un modelo es hallar los valores de equilibrio de ciertas variables que son endógenas, o también conocidas como variables explicadas por el modelo, a partir de variables exógenas, es decir, las que se supone que deberían explicar esos movimientos o esos valores de las variables endógenas. Por ejemplo, de macro, si quieren pensarlo, el modelo MKS busca explicar el nivel de ingreso o el producto de la economía a partir de la demanda agregada, de los componentes de la demanda agregada, a través de los parámetros del gasto público, de la propensión marginal a consumir. Esas serían las variables exógenas y el producto sería la variable endógena en este caso. Eh, Otro aspecto interesante, más allá de encontrar los valores de equilibrio de las variables endógenas, es establecer cómo cambian estas variables endógenas en equilibrio cuando cambian las variables exógenas. Y ese concepto se materializa en lo que son las derivadas estáticas comparativas, que son estas derivadas de las variables endógenas en el equilibrio, eh, respecto a las exógenas, obviamente. Y otro aspecto importante que hay que señalar es que en el equilibrio las variables endógenas son funciones de las exógenas. Y digo, esto quizás al principio suena un poco extraño, pero eh, la razón de esto es que obviamente no podemos explicar una variable endógena, una variable que nosotros queremos explicar, mediante otra variable endógena. Como cuando estamos despejando un sistema de ecuaciones, no podemos decir que x es igual a y más 2 porque todavía no terminamos de explicar qué valor tiene x. Algo similar sucede con esto, digamos. Nosotros en el equilibrio sabemos que las variables endógenas van a ser función únicamente de las exógenas. Después, para poner más en contexto todo esto, lo que planteo acá son los elementos que tiene un modelo. Generalmente son, obviamente, las variables endógenas, que son las variables que el modelo busca explicar, como ya les comentaba. A todo esto, si hay alguna duda en el chat, avísenme, o si hay algún comentario, porque no lo puedo ver muy seguido. Después tenemos las variables exógenas, que como dije son las que explican los movimientos de las variables endógenas, que pueden ser eh, variables exógenas a secas o pueden ser parámetros, que por lo general los parámetros son variables exógenas pero que son más constantes. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba antes, en el MKS de macro, la propensión marginal a consumir es una variable exógena particular que es un parámetro, porque suele decirse que es más constante en el tiempo. En cambio, el gasto público es una variable exógena porque suponemos que puede variar más fácilmente. Igual esta distinción es menor, digo, no, tampoco es tan importante. Después tenemos ecuaciones de comportamiento que nos dicen cómo se comportan fenómenos relevantes, es decir, de qué dependen y cómo dependen de estas variables. Por ejemplo, la demanda de un consumidor como función del precio es una ecuación de comportamiento. Y por último, el modelo obviamente tiene que tener alguna ecuación de equilibrio que nos permita saber, eh, que nos permita establecer eso, cuáles son los valores de equilibrio a partir de esta ecuación de equilibrio. Sin ecuación de equilibrio estaríamos en problemas porque básicamente no podríamos hacer ningún tipo de análisis. Eh, y obviamente en esta condición de equilibrio las variables endógenas se encuentran estables y no se modifican a menos que cambien las variables exógenas de las que dependen. ¿Hasta ahí alguna duda? Digo, esto es bastante simple, pero por las dudas. No, por ahora no. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, yo acá lo que hago es bajar esto a tierra y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer prácticamente en los ejercicios de estática comparativa? Suelen tratarse básicamente de hallar valores de equilibrio, que es una de las cosas que mencioné recién, y o, en segundo punto, determinar las variaciones de los valores de equilibrio de las variables endógenas ante cambios en las variables exógenas. O sea, hallar estas derivadas estáticas comparativas. Básicamente, de eso se van a tratar la mayoría, si no todos, los problemas de estática comparativa. A su vez, dentro de esos problemas podemos diferenciar dos casos.
Uno donde conocemos las formas funcionales explícitas de las variables del modelo, es decir, donde sabemos, eh, por ejemplo, que el consumo es igual a un consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Digamos, ahí ya tenemos una forma funcional del consumo que nos permite despejar alguna variable endógena de forma explícita. En cambio, podemos tener otro tipo de problemas donde desconocemos esas funciones o esas formas y entonces debemos recurrir al teorema de la función implícita. Es decir, podemos tener el caso donde, por ejemplo, el consumo, uy, qué fea que salió esa C, por favor. El consumo es, no sé, el consumo autónomo C sub 0 más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, que en realidad es Y menos T. O podemos tener genéricamente esto, podemos tener que el consumo depende del ingreso y nada más. A lo sumo del ingreso y alguna tasa de impuestos. Si tenemos esto, digamos, no podemos despejar y de ninguna manera porque no conocemos la forma funcional de la función. Medio redundante eso último. Pero bueno, en ese caso tendríamos que usar el teorema de la función implícita. ¿Ahí alguien tiene alguna duda? Si no, vamos directo a algún caso y ya queda más claro quizás. Yo tengo una pregunta a un caso, pero si querés después. Si es algo bien concreto, lo vemos después, si querés. Bueno, dale. Pero no sé, ahora decime qué duda es y... En el ejercicio 2 de la nota de clase de Marco, Sí, les puede encontrar, les puede encontrar los valores de equilibrio. sí, Mete los valores de equilibrio y deriva con respecto a Q. sí, a ver, tendría que ver cuál es el ejercicio 2. Seguro lo tengo acá en el cuaderno, pero... ¿de qué es más o menos el ejercicio? Ejercicio de QD y QS y por algún motivo hace la derivada de Q. Sí, Porque viste que primero te pide reescribir Q en función a las variables exógenas. sí, Bueno, Q lo reescribe como si fuera P estrella, S y R, creo que es. sí. Y eso no entiendo por qué lo hace. Em, o sea, eso si querés después vemos el ejercicio más puntual, pero básicamente lo que está diciendo es... eh, porque lo que veo es un problema implícito, digamos, que no se conoce la forma funcional. Claro, claro. Entonces, lo que está haciendo es, bueno, como no sé, no puedo despejar, en este caso la variable endógena Q, no la puedo despejar y saber cuál es su valor de equilibrio, lo que hago es suponer que existe el equilibrio, que existe un punto que cumple la condición de equilibrio. Y a partir de ahí hacer el análisis de las derivadas, que es sería este caso, el caso 2 digamos. Claro, pero hace un paso que medio que no, que le pregunté a los ayudantes y como que no quedaba muy claro, pero cualquier cosa al final de la clase te digo. Dale, dale. Quizás sea igual ahora con ¿cómo se llama? Con el desarrollo del caso implícito queda más claro, pero bueno, primero va el explícito, que es un modelo de ingreso nacional, por poner un ejemplo, de la página 162 del Alpha Chiang, eh, que tiene estas ecuaciones. Básicamente el ingreso es una función del consumo, de la inversión autónoma o de la inversión fija y del gasto público. Después nos da la forma del consumo, que depende de alfa más beta por I menos T. Y después tenemos la forma de T, que son los impuestos, que es lambda, no, esta es gamma, más delta Y. Y nos da ciertos, ¿cómo se llama? Los signos o los valores de las derivadas, de los parámetros, perdón, nos da estos valores. Alfa es mayor a cero, gamma es mayor a cero y beta y delta están entre cero y uno. Y básicamente lo que vamos a tener que hacer en este ejercicio, que no sé si no pegué las consignas, me parece, pero bueno, lo que pide es hallar el valor de equilibrio de las variables endógenas y al mismo tiempo hallar cómo varían estos valores de equilibrio de las variables endógenas ante cierto tipo de parámetro o variable exógena. Entonces, lo primero que hay que identificar
es cuáles son las variables endógenas. En este caso, el problema, si no me equivoco, lo menciona, son tres, son el ingreso nacional Y, el consumo C y los impuestos T, son las tres variables endógenas. Después tenemos tres ecuaciones de comportamiento, o sea, el ingreso, el consumo ¿cómo se llama? Y los impuestos. Y al mismo tiempo la ecuación uno nos da la condición de equilibrio, que es que el ingreso nacional tiene que ser igual a... En realidad esto es la demanda agregada. Digo, si estamos un poco más finos con macro, esto es la demanda agregada y el ingreso tiene que ser igual a la demanda agregada. Entonces esta ecuación nos da la ecuación de equilibrio que nos permite establecer, bueno, cuál es la condición de equilibrio para poder hallar esos valores que son óptimos. Entonces, ¿qué les iba a decir? Me fue la cabeza. Bueno, no importa. Entonces, depende del problema, digo, a veces nos deberían aclarar cuáles son las variables endógenas, no siempre se puede establecer intuitivamente. Si, yo creo que esta duda les habrá surgido, pero a veces en algunos ejercicios no se aclara y es difícil establecer qué variables son endógenas y cuáles son exógenas, pero de manera general, digo, no les va a suceder que les den un problema donde no se pueda saber. Eh, en este caso, como dije, tenemos tres variables endógenas, el resto van a ser las exógenas y, bueno, como decía, lo que queremos hallar son los valores de equilibrio de las variables endógenas y establecer sus derivadas respecto a las variables exógenas, alguna de ellas. Entonces, en este ejemplo, yo lo que hice fue, digo, esto lo está en algún resuelto seguramente está en el resuelto del curso de Herrera, pero digo, hago el procedimiento acá, porque entiendo que había alguna duda. Entonces, partiendo de estas ecuaciones, nosotros lo que hacemos es eh, reemplazar, o sea, o tomarla, sí, reemplazarla en la ecuación de equilibrio, los, las funciones de consumo e impuestos, para que nos quede, digamos, la de consumo va acá, entonces nos va a quedar alfa más beta por I menos T, y está acá menos T, que es esta expresión de acá, más I0 más G0. Y, o sea, vamos a decir que es en equilibrio, esto se va a cumplir con identidad, digamos. ¿Cómo se llama? Esto siempre se va a cumplir, digamos, no importa en el valor de equilibrio, siempre se va a cumplir que el ingreso es igual a los componentes de la demanda agregada, alfa más beta por I menos T, que ahí está escrito como corresponde, más I0 más G0. Y entonces lo que hacemos es despejar I asterisco, que denota que es el valor de equilibrio de I. Digo, acá simplemente distribuimos beta por I asterisco menos beta por I, pucha, estas letras griegas, menos beta por gamma, y acá distribuimos de nuevo, menos beta por delta por I asterisco, y después pasamos I de un lado, todos los términos que contengan I, factorizamos, y despejamos finalmente I de equilibrio, que es esta presión de acá, que como ven depende solamente de parámetros, en ningún lugar está ni el ingreso, ni está el consumo, ni están los impuestos. Si quisiéramos, podríamos hacer lo mismo para cualquiera de las otras dos variables endógenas, los impuestos o el consumo, pero bueno, me parece medio innecesario. Eh, y luego, el segundo paso de un ejercicio de este estilo sería hallar alguna derivada estática comparativa, como por ejemplo esta de acá, cómo varía el ingreso de equilibrio respecto al gasto público, que es sencillamente derivar respecto a G0 esta expresión de I de equilibrio, que si tomamos únicamente este término, porque el resto se van a anular, y lo derivamos, nos va a quedar que da 1 sobre 1 menos beta, más beta por delta, que es finalmente la derivada estática comparativa de I de equilibrio respecto a G0. Y si vemos los valores que nos dan para los parámetros, por ejemplo, beta está entre 0 y 1, y delta está entre 0 y 1, entonces 1 menos algo que está entre 0 y 1 da positivo.
más algo que es un producto de dos números entre cero y uno va a dar algo entre cero y uno seguro, positivo. Entonces esto va a dar definitivamente entre cero y uno y por lo tanto este cociente va a ser positivo. Y hasta podríamos decir que es mayor a uno. Eh, Acá solo planteé, digamos, la derivada respecto al gasto público, pero podríamos derivar respecto a beta, respecto a delta, podríamos derivar respecto a la inversión, digo, cualquier cosa, pero bueno, esto es un caso puntual. El procedimiento es siempre el mismo. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Santi, siempre que nos las den explícitas hay que hacer esto simplemente. El problema Tal es cual, cuando nos las dan implícitas. tal cual, tal cual. Genial, En ok. este caso, digo, eh, es el caso más fácil. De Mm. hecho, les tiro el dato, pero bueno, este fue uno de los ejercicios del final del año pasado, del cuatri pasado. Fue algo muy parecido, eh, creo que fue algo así. Pero bueno, era este caso y es así sencillo. Y luego, perdón, no sé si hay alguna duda más. En todo caso, frénenme, ¿no? Bueno, y para el otro caso, que es el caso donde la función no la conocemos o no conocemos la forma explícita, eh, tenemos, bueno, que los modelos vienen definidos con funciones generales, es decir, cuya forma explícita no conocemos, y para estos casos no podemos hallar explícitamente los valores de equilibrio de las variables endógenas, como pasaba, no sé quién había dicho, había hablado recién, pero en el ejercicio S2, que tenemos las formas funcionales no definidas, entonces no podemos despejar ninguna variable endógena, y lo que podemos hacer en ese caso es suponer que existen los valores de equilibrio, que quizás suena un poco medio chanta, pero bueno, en el contexto de que estamos resolviendo problemas de matemática para economistas, digo, está bien hacerlo. Eh, y lo que nos va a interesar, o lo que vamos a poder hacer más que nada, va a ser establecer, a partir de algunas derivadas parciales conocidas que nos va a dar el problema, establecer el signo de la variación de las variables endógenas a partir de las exógenas. Es decir, el signo de la derivada de alguna variable endógena respecto a una exógena, lo vamos a poder conocer a través de las derivadas parciales que conozcamos. Esto va, dependiendo del problema, vamos a poder resolverlo por el método de derivadas totales o por ecuaciones simultáneas, y en ambos casos usamos el teorema de la función implícita. Y ahora estas son un par de slides de encuentros pasados donde la idea es repasar un poco, si bien ya lo vimos varias veces, pero digo, nunca está de más, repasar un poco qué es la función implícita y cuáles son las condiciones. Generalmente para una función implícita directamente es una función donde no podemos despejar ninguna variable en función de otra o alguna de ellas, y suelen tener esta forma, f mayúscula, de x1 hasta xn igual a 0. Y existe el teorema de la función implícita que dice que si tenemos una función definida implícitamente como esta, con una variable y n variables x, si se cumplen estas condiciones que dicen que, uno, existe un punto p subíndice 0 para el cual f evaluada en ese punto es igual a 0, es idénticamente igual a 0. 2, existen todas las derivadas parciales de f y son continuas en un entorno de p sub 0. Y 3, la derivada de f' de i es distinta de 0 en p sub 0, entonces podemos definir a la función, podemos definir a i, perdón, a la variable i, que en el contexto de un problema de estática comparativa sería la variable endógena, podemos definir a i implícitamente en un entorno de p sub 0 como función de x1 hasta xn, que son las variables exógenas de nuestro problema. Y además podemos decir que posee derivadas parciales continuas que se calculan de esta forma. Es decir, la derivada de i respecto a la variable exógena x sub i en p sub 0, acá falta, porque esto siempre eh, en el punto óptimo, en el punto de la condición, es igual a menos la derivada de la función f mayúscula respecto a la exógena dividido la derivada de f mayúscula respecto a la variable endógena en cuestión.
No creo que haya muchas dudas porque digo, ya lo vimos creo que 2 clases. Después, bueno, el soporte gráfico también, que en este punto si tenemos esta superficie Z, cuando Z vale 0, podemos definir una función X en función de Y o Y en función de X, dependiendo del caso. Y después tenemos el teorema de la función implícita en sistemas de ecuaciones, que es básicamente cuando tenemos varias ecuaciones F mayúscula y tenemos, mejor dicho, tenemos n ecuaciones F mayúscula y tenemos n variables endógenas y vamos a tener m variables exógenas. Digo, acá lo relevante es que siempre tengamos n ecuaciones y n variables endógenas. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Y si se cumplen estas condiciones, que son casi iguales a las anteriores, pero la única que cambia es la última. Es decir, existe un punto P sub 0 para el cual se cumple que todas las funciones f de 1 hasta n evaluadas en ese punto son idénticamente iguales a 0. 2, que las funciones f sean continuas y diferenciables en un entorno de P sub 0. Y 3, que el determinante jacobiano, j, no se anule en P sub 0. Si esto se cumple, podemos expresar a las variables endógenas de i1 hasta in como funciones de las exógenas, de x1 hasta xn. Y además existen las derivadas parciales de las variables endógenas respecto a las exógenas y son continuas en un entorno de P sub 0, bla, bla, bla. Digo, no es muy distinto del anterior. Santi, Sí, perdón. perdón. Cuando hacemos un ejercicio, las primeras dos condiciones las suponemos. O sea, Depende del problema. ah, porque vi que ponen en la resolución varias veces hablaba de que las funciones eran clase C1, o se suponían que eran clase C1 y como que decían que ya eran continuas y diferenciables, entonces nada, Sí. Y se pasaba, normalmente, digamos, directamente a jacobiano. sí. Sí, normalmente digo, las primeras dos por la condición. La primera la puedes suponer porque si no, no tenés problema. Claro, por el equilibrio, digamos. Sí. La segunda generalmente te la dan como dada en el problema. Y es verdad, la tercera normalmente es la que vas a revisar. Está bien. Bueno, este determinante jacobiano, eh, la expresión, o sea, el determinante jacobiano es el determinante de la matriz asociada al sistema de ecuaciones, cuyas incógnitas son las derivadas de las variables endógenas y respecto a alguna de las exógenas, o sea, estos términos de acá, este vector de incógnitas, y el jacobiano va a ser el determinante de esta matriz asociada, que tiene esta forma, digamos, es cada función f, acá en este caso la 1, derivada respecto a las endógenas, es decir, de i1 hasta in, cada una de estas funciones hasta n, derivada respecto a las endógenas. Del otro lado, perdón, multiplicado por el vector de incógnitas, que es o sea, las variables endógenas, las derivadas de las variables endógenas respecto a alguna exógena en particular, es igual a este vector que contiene la derivada de cada función f respecto a la exógena en cuestión con signo negativo, para todas las funciones f, f1 hasta fn. Esto en términos de álgebra, digamos, si el determinante jacobiano es distinto de cero, este sistema tiene solución única y por lo tanto nos dice que podemos saber que existen las derivadas y podemos saber su signo. Y bueno, para estallar alguno tiene alguna duda, aprovecho a tomar agua. ¿No? Bueno. ¿Pasó en algún parcial que pusieron un ejercicio donde el signo del jacobiano no se puede determinar? Para algunos ejercicios pasa. Eh, la verdad solo tuve un final, así que, porque en el cuatri pasado regía todavía eso, así que solo te puedo decir lo que pasó en el final y era un ejercicio explícito. Pero digo, pueden Así. esperar todo, digo, yo esperaría cualquier cosa. ¿Alguien puso alguna duda en el chat? Porque pareció. Una chica dijo que no se le escucha. Em, bueno, si no que escriban la duda y porque más que un tema de su computadora, no sé qué puede ser.
Ok, perfecto. No pasa nada. Em, bueno, yo sigo y frename eventualmente cuando puedas. Hola, ahí me escuchas. Sí, ahí se escucha. Ah, buenísimo. No, te quería preguntar sobre la slide anterior. Sí, Yo no entiendo bien cuál es la diferencia entre derivar a y respecto de x y derivar la función respecto de x, porque yo tenía entendido que y sería la función. claro. No. Lo que sucede es que esta función f contiene a i, pero no es la función que define a i. Es distinto que tener i, por ejemplo, i1 igual a f de las exógenas. En este caso, Ah, está bien. lo que hace el teorema de la función implícita es que si vos comprobás las condiciones, existe esta función, y como función de las exógenas. Normalmente la denotamos con f minúscula para diferenciar respecto a esta. Y en este Está bien, caso, buenísimo, gracias. perfecto. Estaba pensando si falta algo. Bueno, entonces, y el último contenido para repasar sería el concepto de derivada total, que digamos, surge cuando tenemos una función que depende de otras variables, una variable que depende de otras variables, que a su vez eh, pueden depender otras variables. Digamos, vamos al ejemplo concreto porque me voy a enredar, pero si tenemos una z que depende de x, y de u, y a su vez x e y dependen de u y de b corta, entonces eh, z, se dice que z depende de u y de b corta, digamos, si tiene este mapa ¿cómo se llama? Mapa de dependencia, no me acuerdo cómo se le llama, pero, o sea, lo que nos muestra es que U determina X, esta flecha verde determina X, y a su vez X determina Z. Eh, U determina a Y y a su vez determina Z, y al mismo tiempo U también influye sobre Z directamente. Es decir, U tiene efectos directos e indirectos sobre Z. Y entonces, nosotros, si queremos hallar cómo varía Z cuando varía U, tenemos que ver cómo varía Z directamente cuando cambia U y a su vez cuando cambian las variables de las que depende U, por ejemplo X o Y. Entonces, lo que hacemos es derivar totalmente, eh, siendo la derivada parcial lo contrario o digamos una parte de esta derivada total. Miren acá, o sea, acá dice la derivada total de z respecto a u es igual a la derivada de z, la derivada parcial. Recuerden que este símbolo denota derivada parcial. La derivada parcial de z respecto a x por la derivada parcial de x respecto a u. Es decir, es una derivación compuesta. Primero de z respecto a x y después de x respecto a u. Más la derivada de z respecto a y por la derivada de y respecto a u. Si se fijan, los colores indican qué camino estamos analizando. Y por último, la derivada parcial de z respecto a u directamente, es decir, este camino naranja, que sería el efecto directo de la variable u sobre z. En ese sentido, esta aclaración es importante. La derivada parcial de z con respecto a u es un componente de la derivada total. Es decir, no son lo mismo. Esto es muy importante. ¿Quedó claro o muy trillado? Sí, sí, quedó claro. Sí. Oye, acá la variable b está medio al pedo, pero es de una presentación anterior, así que sepan disculpar. Bueno, entonces acá este es un ejemplo donde tenemos el caso de una función implícita, de un sistema implícito, y lo vamos a hacer por derivadas totales. Es de la página 217 del Alpha Chang, y no sé si estará en alguna guía también, pero cualquier cosa lo pueden ir a ver ahí. Y dice que tenemos dos funciones de oferta y demanda para un artículo, QD, que es igual a, o sea, la cantidad demandada es igual a una función D, de P, es decir, el precio, y de I0, que es el ingreso. Y al mismo tiempo tenemos una ecuación que define cómo se comporta la oferta y dice que la cantidad
ofertada es igual a la oferta, a la función, perdón, función de oferta, que depende de los precios, o del precio, mejor dicho, y de T sub 0, que es el impuesto sobre el artículo. Y a la vez nos da algunas derivadas parciales de esas funciones respecto a las variables endógenas y exógenas. Nos dice además que todas las derivadas son continuas, y este dato es clave. Entonces tenemos que Q y P son variables endógenas. Si no me equivoco estaba aclarado en el problema, pero bueno, podemos suponer que queremos saber cuáles son las cantidades y los precios de equilibrio. Las exógenas son el nivel de ingreso disponible y el nivel de impuesto sobre el artículo, I0 y T0 respectivamente. Y tenemos dos ecuaciones de comportamiento, que son D y S. Faltaría quizás una ecuación de equilibrio, una condición de equilibrio. Pero bueno, sabemos lógicamente que en estos modelos la condición de equilibrio es que oferta y demanda se igualen, como se ve acá. Y con esta condición ya podemos construir el sistema de ecuaciones implícitas para poder trabajar para poder trabajar este problema usando el teorema de la función implícita. A partir de esto podemos decir que nuestra primera ecuación vamos a plantearla así, que la cantidad óptima que se transa en este mercado menos la cantidad demandada óptima, es decir, evaluada en el P óptimo, P asterisco, va a ser idénticamente igual a 0. Es decir, siempre, digamos, es una condición evidente que la cantidad óptima va a ser igual a la cantidad demandada óptima, porque en el óptimo se igualan. Entonces, esta va a ser nuestra primera ecuación, que vemos que depende de P asterisco, de Q asterisco y de las exógenas. Y después tenemos esta segunda ecuación, que es análoga a la anterior, simplemente, en este caso, la oferta óptima restando a la cantidad óptima que se transa en este mercado va a ser idénticamente igual a 0. Y tenemos dos ecuaciones implícitas para dos variables endógenas. Es decir, ¿se acuerdan de n variables endógenas, n ecuaciones? Y a partir de esto podemos trabajar. Entonces, como no conocemos las formas funcionales de D y de S, no podemos despejar Q y P de equilibrio, entonces ya de entrada lo vamos a suponer que existen. Pero bueno, en ese contexto, digamos, si estamos usando el teorema de la función implícita, tenemos que ver que se cumplan las condiciones del teorema para poder establecer si existen las derivadas parciales de las endógenas en función de las exógenas. Entonces, acá arriba están los datos del problema. Y la primera condición, si recuerdan, era que exista un punto óptimo para el cual las funciones f son idénticamente iguales a 0. Que como dije vamos a suponer que existe porque no tenemos otra forma de establecerlo, y si no lo hiciéramos no tendría sentido el problema que estamos planteando. La segunda condición dice que las derivadas parciales de f respecto a todas las variables, no sé qué dice acá, existen las derivadas parciales, perdón, eso estuvo mal. Existen las derivadas parciales de f respecto a todas las variables y son continuas en un entorno de p sub 0. Entonces, esto el problema ya nos dice de entrada que existen, porque nos la plantea acá, y son continuas en un entorno de P sub 0, dice todas las derivadas son continuas, listo, nos sacamos una condición de encima, sabemos que se cumple. Si dijera que las funciones f son clase C1, que sean clase C1 significa que son derivables que tienen derivada primera y son continuas, entonces es lo mismo que decir que todas las derivadas son continuas. Y por último, tenemos que ver que el determinante jacobiano sea distinto de 0. Es decir, la única condición relevante que estamos evaluando realmente es que el jacobiano sea distinto de 0. Si recuerdan, el jacobiano era esta expresión de acá, era cada función f mayúscula derivada respecto a cada una de las endógenas, p y q. Siempre en orden, ¿no? Digamos, para la función 1, primero p, después q. Para la función 2, primero p, después q. Si calculamos esto, tenemos que la derivada parcial de la f supra 1 respecto a p asterisco es, esto vale 0, acá, estamos derivando esta expresión de acá, ¿no? Esto vale 0 porque no depende de p, y después tenemos que derivar menos d, digamos la función menos d, que depende de p efectivamente, así que
tenemos la derivada de D respecto a P, asterisco, que es menos dp. Después derivamos respecto a Q, como Q está acá vale 1, y esta expresión no depende de Q, así que vale 0. Entonces acá ponemos 1. Lo mismo respecto a la función 2, derivando respecto a P, nos va a quedar la derivada de S respecto a P con signo negativo. Y lo mismo con Q, nos va a quedar un 1. Si hacemos el determinante, acá me faltó agregar el símbolo de determinante, nos va a quedar menos D prima de P por 1 menos S prima de P por 1. Es decir, menos D prima de P más S prima de P. D prima de P, como las condiciones del problema nos dicen, vale negativo, es negativo, entonces esto va a quedar positivo. Y S prima de P es mayor a 0. Entonces esto va a ser positivo. Positivo más positivo siempre va a ser mayor a 0. Entonces sabemos que el jacobiano es distinto de 0. Por lo tanto, se cumplen las condiciones del teorema de la función implícita y podemos expresar a P asterisco como función de las exógenas I0 y T0 y Q asterisco como función de las exógenas I0 y T0. Y además existen las derivadas de P y Q respecto a I0 y T0 y son continuas en un entorno del equilibrio. Bien, ¿hasta ahí hay alguna duda? En el chat preguntaron cómo sabés que P va antes que Q en el jacobiano. Puede ir en cualquier orden, siempre que respetes el orden que estableciste. Digamos, si primero pones Q, siempre tiene que ir primero Q. Y al mismo tiempo, si vos, vuelvo acá al jacobiano genérico. Si vos acá pones todo Q, por ejemplo, y acá P, después tenés que poner todo en orden, digamos. Acá tenés que poner primero la derivada de, en vez de I1, pones la derivada de Q. Y acá, esta última es la derivada de P. Tiene que quedar todo en orden. Esto no va a cambiar porque depende de nada más de la variable exógena. Pero digamos, el orden de las funciones f tiene que estar, el orden de las variables endógenas tiene que estar. Siempre que respetes ese orden, puedes poner cualquier orden que quieras. Digo, si hubiéramos hecho, por ejemplo, los 1 de este lado y las derivadas dp y sp del otro lado, hubiera sido exactamente lo mismo. No sé si quedó contestada la duda en el chat. Si no, pues, a ver. Joya. Bueno, está pasando algo raro que la pantalla completa no es realmente completa. Pero bueno, a ver. Creo que me fui de mambo. A ver. Bueno, no importa, no está queriendo. Entonces, el siguiente paso de un problema de este estilo sería hallar la derivada de alguno de los valores de equilibrio de alguna de las variables respecto a alguna variable exógena. En este caso yo elegí alguna cualquiera, digo, elegí el ingreso respecto al ingreso I0. Todo esto que está acá arriba son los datos del problema para tenerlos a mano. Entonces, por el método de derivadas totales, lo que vamos a hacer es derivar ambas funciones f totalmente respecto a I0. Y tenemos que recordar que al derivar totalmente tomamos en cuenta los efectos directos e indirectos de la variable exógena. Es decir, tenemos que tener muy en claro de qué depende cada variable. Sabemos que D, por ejemplo, depende de I0. S no depende de I0 directamente. Pero ¿qué pasa? P depende de I0 y de T0 en el óptimo. Entonces, si D y S dependen de P y P depende de I0, entonces ambas también van a depender de I0. Por lo tanto, cuando derivamos totalmente tenemos que tener en cuenta estas cosas. Entonces, por ejemplo, si derivamos la primera función f supra 1 respecto a I0, recordemos que derivamos totalmente. Entonces, primero derivamos Q, estamos derivando esta expresión de acá. Derivamos Q. Q en el óptimo depende de I0, entonces calculamos la derivada parcial de Q respecto a I0. Hasta ahí bien. Después tenemos que derivar menos D, la función menos D. Entonces, derivamos primero derivamos primero respecto a P, porque recuerden que I0 afecta a P.
Entonces derivamos primero respecto a P la función D, y después derivamos P respecto a I0. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer la derivada compuesta, simplemente. Estamos derivando D respecto a P y P respecto a I0. Y ese sería el efecto indirecto. Todo esto acá es el efecto indirecto. Y nos falta la derivada parcial, porque obviamente I0 afecta directamente a la función D, entonces tenemos que agregar esta derivada parcial de D respecto a I0. Como estaba restando, digamos, todos estos van a quedar restando. Si la derivada es derivada parcial de D respecto a P por la derivada parcial de P respecto a I0, más la derivada parcial de D respecto a I0, todo con signo negativo, van a quedar todos con signo negativo. Y esto va a ser idénticamente igual a 0. Después derivamos totalmente la función 2, lo mismo que antes, Q depende de I0 directamente, así que calculamos la derivada parcial. Y S depende de P, que a su vez depende de I0, entonces calculamos la derivada compuesta. Pero no depende directamente de I0, entonces no hace falta poner la derivada parcial de S respecto a I0, que si ven es lo único que cambia. Entonces, lo que tenemos acá básicamente, una vez que hicimos las derivadas totales, es un sistema de ecuaciones con incógnitas, básicamente. O sea, las incógnitas que estamos teniendo son la derivada de Q óptimo respecto a I0 y la derivada de P óptimo respecto a I0. En este caso vamos a sacar la de P, porque lo planteamos así, pero podemos también sacar primero la de Q. Entonces lo que hago acá es de la función de la ecuación 2, despejo la derivada parcial de Q respecto a I0, ¿no? Y me queda esta expresión de acá. Y después reemplazo esa expresión en la ecuación 1, ¿no? Lo reemplazo. Y lo que hago es despejar la derivada parcial de P respecto a I0. Entonces, lo que voy a hacer acá es factorizar. Voy a pasar esta derivada parcial para el otro lado y voy a pasar dividiendo lo que quede como un factor. Y me va a quedar esta expresión de acá. Entonces, me queda la derivada parcial de P óptimo respecto a I0 como función de algunas derivadas parciales que conocemos, porque la derivada parcial de D respecto a I0 la conocemos, y el resto también. Entonces, no sabemos cuánto valen concretamente, pero sí sabemos su signo. La de arriba, o sea, la derivada de D respecto a I0, sabemos que es positiva, porque nos lo dice el problema. Entonces, el denominador va a ser positivo. El numerador va a ser positivo. El denominador es la derivada de S respecto a P estrella menos la derivada de D respecto a P estrella. La primera derivada es positiva y la segunda derivada, la derivada de D respecto a P estrella, es negativa. Como está con signo negativo, va a quedar sumando y por lo tanto todo da positivo. Entonces esta derivada estática comparativa es positiva. Y podemos decir que el precio de equilibrio depende positivamente del ingreso I0. ¿Bien? Eso, digamos, lo podemos hacer ahora, podemos reemplazar en la derivada de Q respecto a I0 y sacar esa también y saber su signo. O podríamos calcular la derivada de las endógenas en equilibrio respecto, no sé, a T0, que es la otra variable exógena que tenemos. Pero no lo hice porque me parece que así queda claro. ¿Tienen dudas? Tranquilamente, o sea, me hubiese dado lo mismo si lo hago por Kramer, ¿no? Tranquilamente. De hecho, ahora lo hago por Kramer. Ah, ok. ¿Y hay algunas situaciones en que solo se puede hacer de alguna forma? No, O porque en sea, realidad a ver, yo nunca lo probé para ponerle tres ecuaciones, pero imagino que se puede hacer porque es todo, sí es lo mismo en realidad. te apoyas en el mismo procedimiento que es usar el TFI. Entonces, Ok. yo lo que digo es que el de ecuaciones simultáneas para más variables y para distintas derivadas es más rápido porque, nada, simplemente cambiar algunos valores y es más, es como que tenés todo ahí y podés usarlo más rápidamente. Claro. Gracias. Porque, entonces, bueno, eh, ¿hay más dudas o si no, sigo ahora por ecuaciones simultáneas? Bueno, el mismo problema lo podemos plantear por ecuaciones simultáneas, por el método, como decía, no sé tu nombre, pero la compañía que recién habló. Eh, Podemos plantearlo por Kramer. Simplemente lo que tenemos que hacer es
partiendo del mismo problema, de las mismas ecuaciones, tenemos que plantear el sistema matricial, que yo en el encuentro que vimos más estática comparativa y funciones implícitas, mostré cómo era el desarrollo. Acá no puse esa slide porque me parecía medio engorroso, pero bueno, básicamente sabemos que la expresión es una cosa así, y nada más tenemos que calcular esas derivadas parciales del sistema matricial. En este caso, respecto a I0, entonces, de un lado, digo, la matriz jacobiana, la matriz jacobiana, no cambia, es la misma que teníamos en el ejercicio anterior. Las derivadas las incógnitas son las mismas, son las derivadas de P y Q respecto a I0. Y después tenemos las derivadas parciales de cada función f respecto a I0 con signo negativo. Si quisiéramos sacar las derivadas parciales o sea, si quisiéramos hallar las derivadas estáticas comparativas respecto a T0, obviamente tendríamos que cambiar primero las incógnitas y después estas derivadas. El jacobiano no cambiaría. Y bueno, tenemos por un lado el jacobiano y estas derivadas acá, que podemos calcularlas, nos dan que la derivada de f1 respecto a I0 es simplemente derivar d respecto a I0. Entonces nos queda la derivada respecto a I0 con signo negativo, que a su vez ya tenía un signo negativo por esto, entonces va a quedar con signo positivo. La aclaración que hice acá es que en este caso obviamente derivamos parcialmente, entonces no vamos a derivar a P también, porque solo estamos derivando parcialmente, entonces solo tomamos en cuenta los efectos directos. Y bueno, la derivada de la función f2 respecto a I0, como S no depende de I0, va a dar 0. Entonces, nos queda eso. Y entonces, para hallar el signo de la derivada estática comparativa de P estrella, debemos usar Cramer. Y Cramer funciona planteando este cociente matricial de acá, que es simplemente en el numerador la matriz jacobiana con el vector de términos independientes, este de acá, en la columna de la variable endógena en cuestión. Digamos, si esta es la columna de P y esta es la columna de Q, tenemos que insertarla en la columna esta de acá, calcular el determinante y hacer el cociente con el determinante del jacobiano. Nos va a quedar esto de acá, porque d' de I0 por 1 menos 0 por 1 da d' de I0, que sabemos que es positiva, sobre el jacobiano que es positivo, nos da positivo. Entonces, mismo resultado que si lo planteáramos por derivadas totales. Después, podemos también averiguar el signo de la derivada estática comparativa de Q, que es simplemente poner el vector de términos independientes, pero en la otra columna, hacer el cociente matricial, y nos queda esto de acá, que es S' de P por D' de I0, que son ambas positivas, si no me equivoco, entonces nos queda positivo, y el jacobiano nos queda positivo, entonces nos queda todo positivo. Entonces, las cantidades transadas en el mercado dependen positivamente del ingreso. Y para cerrar esta parte de estática comparativa, entonces, cuando conocemos la forma de las funciones involucradas, podemos hallar los valores de equilibrio y las derivadas estáticas comparativas directamente. Es decir, el caso más fácil. Caso contrario, tenemos que verificar las condiciones del teorema de la función implícita y usar alguno de los métodos asociados, es decir, derivadas totales o ecuaciones simultáneas. Y salvo indicación contraria al ejercicio, y esto es una recomendación, conviene utilizar el método de ecuaciones simultáneas, dado que es más simple de plantear para muchas variables y derivadas distintas. Entonces, para mí, si tenemos 3 variables endógenas, o 4, o n, y tenemos que hallar distintas derivadas, para mí me parece mucho más simple plantear el sistema matricial, porque está todo ahí, está bien claro, es bien gráfico, y es simplemente cambiar cada columna según la derivada que queremos hallar. ¿Hay alguna duda? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. En los diferenciales totales yo lo planteé de diferente forma y creo que me dio igual. ¿Podrías volver un segundo a la...? Sí, obvio. Gracias. ¿Acá?
En eso, sí, una pregunta. Yo en realidad en vez de plantear F1 y F2 lo planteé como directamente una sola F. Está bien, o sea, y ahí lo que hice fue directamente la variación de P sobre la variación de IO es igual a menos F IO sobre FP. Y directamente lo hice todo sobre una y me dio igual. Claro. ¿Entendés lo que digo? Sí, o sea, Estoy hiciste explicando toda mal. una, pusiste la condición de equilibrio, ¿no? Claro, Y lo derivaste esa igualé a condición de equilibrio. cero y lo hice todo en una. Claro. No hice F1 y F2. Está bien, ¿no? Igual el procedimiento, si llego a lo Claro, porque ahí mismo. estás eliminando una variable, estás diciendo, bueno, Q no me importa. Si te fijas, Claro, entonces, digo, si te da bien, obviamente está bien. sí, sí. Lo que sí no puedes sacar Q, salvo que reemplaces el valor. Vas a No, tener que sí, hacer sí, otro paso. después eso lo voy a tener que hacer en otro procedimiento y reemplazo variación de P sobre variación del ingreso en variación de Q sobre variación del ingreso. Claro, o sea, tendrás que plantearlo y fijarte cómo. Sí, 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 ok, perfecto. Bueno, nada, ¿Está? quería saber eso, Perfecto. gracias. ¿Nadie más tiene alguna duda? Yo tengo una pregunta de ejercicio de eso, no sé si esto es lo último de estática. No, vamos a ver un par de ejercicios, idealmente, pero no nada más de teoría. No sé, ¿cuál es la pregunta? Si tenés a mano ¿La cual? la nota de clase de Marco, Tengo el ejercicio en el cuaderno. ¿viste el ejercicio 2 el que es de Sí, oferta y de demanda, con amante al riesgo y eso? sí, El tipo, él hace una sola ecuación sí, y después deriva Q de equilibrio sí. y no, o sea, no entiendo por qué primero hace P sub 0 definido implícitamente y después lo multiplica por ese P. A ver. Espera, voy a ver la nota de clase porque me parece que va a ser más rápido. Página 14. Y perdón que estoy retrasándote, ¿eh? No pasa nada. ¿Cómo se llama la nota de clase? Espera, vamos a Estática ver. comparativa y equilibrio. No, era módulo uno, cualquiera. Comparativa y equilibrio. A ver. En la página 14 está resuelto. Sí, ahí está. Entonces hace una sola ecuación. Sí. Disculpa, es lo mismo que que es lo que hice yo, lo plantea de la misma forma que te dije anteriormente. A ver. Imagino que sí, porque acá plantea una sola ecuación. En equilibrio estas van a depender de las exógenas y se utiliza Q estrella a través de la regla de la función implícita. O sea, primero encuentra la derivada de P respecto a S0 y después usa Q estrella, que depende de SP, para derivar la expresión respecto a S0. Entonces, la derivada de Q estrella respecto a S0 es la derivada de P de S respecto a P por la derivada de P respecto a S0. Está bien. ¿Cuál es la duda en concreto? Que cuando pone en el paso final, no pone Q equilibrio es igual a SP equilibrio. No sé si lo comieron ahí o. Porque él hace Q igual a S entre paréntesis P equilibrio, que P equilibrio depende de S0 y de R. Q equilibrio es igual a S de P. Eh, puedo decir que está faltando que depende de las exógenas. Claro, SP depende de S0 y R. Sí, a ver, espera cómo está definido el. eh, claro, es que
Pasa que como no está planteado el modelo, digamos, directamente salta a que el modelo se puede sintetizar en una ecuación. Entonces, no sé si lo plantean en algún lugar, pero digo, genéricamente, eh, sabés que Q va a depender de los parámetros. Digo, eso ya lo puedes dar por descontado. Quizás acá se lo comieron directamente, pero Ah, ok, ok. eh, Porque, o sea, para resolverlo de esta manera, sí, vos te queda Q igual a algo, que es lo que hace en el paso B, es decir, define a Q a partir de las exógenas, sí, y cuando eso es como que lo mete en una de las dos condiciones de equilibrio, que Q es igual a S. claro. Pasa que Q, o sea, las cantidades van a depender de los precios, porque las cantidades demandadas y ofrecidas van a depender de los precios. Y los precios a su vez van a depender de los parámetros. Entonces, las cantidades van a depender de los parámetros. Eh, digo, acá quizás porque la oferta, digamos, directamente no depende, salvo que me lo haya comido eso, pero acá por lo menos dice que la oferta no depende de ningún parámetro. Entonces, eh, en realidad está bien. Digo, Q estrella es igual a S, lo único que le faltó es poner P estrella, porque si no, es lo único que quizás yo le agregaría. Porque Q estrella es cuando P está en el óptimo. Claro, Pero, esa es la pregunta. claro, no, entonces está bien puesto, pero Q estrella depende de los parámetros a través de P. Por eso SP iría con una estrella. ¿Cómo? SP iría con una estrella. Claro, es lo único quizás, pero digo, es algo más de presentación, no sé. Se lo deben haber comido porque ahí está puesto con estrella después, Claro, en el renglón siguiente. Claro, claro, como no está todo desarrollado, es como que cuando lo vi fue tipo, claro. Eh, nada, igual lo relevante a entender acá es que está usando esta expresión para poder derivar y poder reemplazar la derivada que encontró de P respecto a ese cero para encontrar la de Q. Es lo único quizás. claro, claro. O sea, está invertido el orden. Podría haber hecho primero definido cuáles iba a ser y después hacer eso, pero es lo mismo. Sí. O claro, directamente plantear dos ecuaciones como planteé yo y, y hallarlo directamente. Porque acá se está comiendo una de las variables. Está diciendo Q no me importa, primero saco P. El resultado va a ser el mismo. Perfecto, gracias. Bueno. eh, ¿Hay alguna duda Acá más? en el chat, sí, esto preguntaron. Acá están verificando relaciones de parentesco. Eh, ¿Cuál es lo que pasa? A ver, ¿dónde empezó en la forma funcional uno cuando pones F1, P, Q y 0, T0. La forma funcional uno no depende de T0 y la forma funcional 2 no depende de I0, ¿o no? Ok. Imagino que es en... Esperen que me mareé con todo. Acá. Claro, o sea, en realidad lo pones, pero... No me anda. No anda el micrófono, ¿no? Sí, sí, pero se refiere a eso, como dijiste. Claro, está bien. No, es sencillamente, digo, si no querés no lo pongas, es para que sea más homogéneo, pero es cierto que no aparecen en ninguna parte. En realidad sí, porque P depende de I0 y de T0, y Q también, entonces dependen de ambas. No directamente quizás. Es importante para visualizar las endógenas y las exógenas. No sé si eso respondió a la duda. Ah, listo, perfecto. Bueno, y acá planteé dos ejercicios, uno de parcial para que sepan que pueden esperar en un parcial, de parte de alguien que no tuvo ningún parcial, así que, pero bueno. Eh, este ejercicio parcial, que hay unas guías que son de parciales viejos, dice que tenemos unas dos funciones implícitas genéricas, que tenemos dos variables endógenas,
I1 de I2 y una exógena que es X0 y nos plantea que I1 e I2 dependen de X0 de forma implícita. Y nos pide deducir el sistema de ecuaciones expresado en forma matricial para calcular la derivada parcial de cada f minúscula respecto a X0 con j igual a 1, 2, o sea, la función f la función f1 derivada respecto a X0, la función f2 respecto a X0. Entonces, después nos pide otros puntos más, pero bueno, vamos punto por punto. Entonces, arrancando con el 1A, partiendo de esta identidad, suponemos que existe el punto óptimo, porque obviamente no podemos deducirlo, no podemos extraer ninguna de las variables y despejarlas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es el procedimiento para llegar a la forma matricial. Eso que les contaba antes que no lo puse en el PowerPoint, bueno, lo vamos a ver acá en el desarrollo. Entonces, a partir de esta expresión vamos a aplicar el diferencial en ambos lados. Todo esto porque nos pide deducir, yo imagino que va por ahí. Entonces, aplicamos el diferencial a ambos lados. Y como saben, el diferencial es la derivada parcial de la función respecto a cada variable por el diferencial de esa variable, ¿no? Entonces tenemos la derivada parcial de f1 respecto a i1 por y1 más la derivada respecto a i2 más la derivada respecto a x0. Es decir, con todas las variables. Y esto va a ser idénticamente igual a 0. Lo mismo con la función f2. Ahora lo que hacemos es pasar los términos que corresponden a las exógenas genéricamente, y en particular esta que tiene solo una variable exógena que es x0, lo pasamos del otro lado, obviamente con signo negativo, y el resto queda igual. Después dividimos respecto al diferencial de x0 en ambos lados, y digamos, en este lado del igual nos va a quedar 1 respectivamente, porque esto va a ser igual de x0 dividido respecto a... Perdón. De x0 dividido de x0 va a ser 1, entonces nos va a quedar 1 en ambos casos. Y acá nos va a quedar una función, una derivada compuesta, porque nos va a quedar la derivada de cada función f respecto a la endógena i1 por la derivada de i1 respecto a x0. Entonces nos queda una derivada compuesta. Y eso para cada variable y para todas las funciones f. Y esto no es otra cosa que un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son estas de acá, es decir, las derivadas de las endógenas respecto a las exógenas. De este lado las derivadas de las funciones f respecto a las exógenas con signo negativo, y acá el jacobiano. Es decir, de esa forma llegamos algebraicamente a la expresión del sistema matricial. Lo dedujimos. ¿Alguna duda con eso? Sí, yo tengo una duda. Sí. Y si ponemos directo la matriz, ponele, nos damos cuenta, qué sé yo, que X0 es la exógena y le ponemos como lo último, digamos, ¿estaría mal? No, está perfecto, digo, es lo que deberías hacer, pero en este caso, como te dicen deducir, imagino que lo que quieren es que muestres cómo llegas a este sistema. Ah, dale, buenísimo. Gracias. Pero en general, digo, planteas el sistema y ya está. Bueno. Perdón, ¿te hago una pregunta? Sí, sí. En la slide anterior, si hubiera más variables exógenas, más variables exógenas, hacer una matriz con una variable exógena y después para averiguar la otra harías otra matriz con la otra, ¿no? Claro, tendrías que cambiar las incógnitas y el vector de términos independientes. Genial, buenísimo, O sea, en gracias. realidad, si vos tuvieras sacado varias exógenas, te quedaría, además de esto, te quedaría más, todo entre paréntesis, ¿no? Te quedaría más la derivada de f1 respecto a alguna otra exógena, x1, por ejemplo. Me está quedando horrible, por decir algo. Y tendrías así, con, no sé, n variables. Y cuando dividís por el diferencial, te va a quedar 0, porque el diferencial de x1 sobre el diferencial de la endógena en cuestión te va a quedar 0 porque no dependen entre sí.
y te va a quedar esta expresión directamente. Pero digo, está en el slide, está en el PowerPoint de estática comparativa de ecuaciones implícitas y sistema de ecuaciones, así que lo puedes ver más tranquilo. Y más prolijo, seguramente. Entonces, el punto B nos pide expresar el cociente matricial que permite hallar la derivada de la función f minúscula supra 2 respecto a x0. Es decir, que tenemos que aplicar Cramer en el sistema expresado anteriormente para hallar esta derivada acá, la derivada de y sub 2 estrella respecto a x0. El cociente matricial justamente nos dice que estamos usando Cramer, porque este cociente es el que estamos planteando, que es el jacobiano modificado sobre el jacobiano original, y el jacobiano modificado es simplemente el vector de términos independientes en la columna correspondiente a esa variable endógena. Calcular el determinante y nada, como en este caso no tenemos ninguna información sobre las variables, sobre las derivadas de las funciones f, no podemos decir nada respecto a este jacobiano, entonces simplemente nos pide poner la expresión. Bueno, acá está la expresión, listo. Y eso es el fin del punto. Perdone, pero hablar me da mucha sed y cada tanto hay que frenar. Entonces, el punto C nos dice expresar el resultado esta vez para la función f supra 1. No le voy a dar muchas vueltas, digo, creo que ya está claro. Simplemente esta vez ponemos el vector de términos independientes del lado de I1 y calculamos el determinante y nos queda esto. Bueno, y después pasa a otro modelo distinto. Este está, si lo ven, está en forma explícita. Digo, tenemos las variables. En realidad nos pide calcular una derivada parcial de x1 asterisco respecto al parámetro a, pero vamos a hacer el desarrollo. Digo, tenemos estas tres ecuaciones que ya están definidas, que son identidades respecto a 0. Las variables endógenas sabemos cuáles son porque ya nos denotó que esta x1 asterisco es una, x2 asterisco es otra y lambda asterisco es otra. Y tenemos 3. Entonces lo que podemos hacer es directamente sacar los valores de equilibrio y derivarlos. Partiendo de las ecuaciones 2 y 3, despejamos lambda y igualamos, igualamos. Nos queda esto acá. Si pasamos multiplicando y dividiendo respectivamente, nos queda esta expresión de acá. Como tenemos exponentes de igual base, podemos hacer la división. Y en el caso de x1 restamos s porque está dividiendo. Y en el caso de x2 sumamos s porque está dividiendo, pero es signo negativo. Entonces menos s va a quedar más s. Abajo nos queda 1 menos s. Y del otro lado a sobre b. Y entonces nos va a quedar que s por x2 asterisco sobre 1 menos s por x1 asterisco es igual a sobre b. Si despejamos x1 nos queda esto de acá. Acá yo en rigor hice algo medio estúpido, pero directamente podría haber despejado x2 y hallar x1. Pero bueno, me di cuenta tarde, así que vamos por el camino largo. Si reemplazamos esto en 1, que es esta ecuación de acá, nos queda esta expresión. Entonces lo que hacemos después es factorizar respecto a x2 y nos queda esto de acá. Pasamos a de un lado y dividimos por este factor y nos queda a sobre esta expresión de acá. Bueno, y después, nada, lo que hago es sumar b. Obviamente que lo tengo que multiplicar por 1 menos s para poder sumarlo en la fracción. Y me queda b sobre 1 menos s. Y finalmente me queda a por 1 menos s sobre b, es x2 asterisco. Y esta es la expresión que buscábamos. Y como ven, depende solo de los parámetros, que esto es lo que marcaba al principio. Y entonces si después yo esa expresión la reemplazo en la expresión que habíamos encontrado para x1, acá lo reemplazo y hago el desarrollo, me va a quedar que x1 asterisco depende de, o es una función de s por a sobre a minúscula.
que es esto acá. Y ahora sí, podemos calcular la derivada estética comparativa que nos piden, que es la derivada de x1 estrella respecto a A, que es igual a derivar esto respecto a A, que es más sencillo, nos queda S sobre A minúscula. No me acuerdo quién había planteado este ejercicio para verlo, pero creo que así está bien. Sí, lo había planteado yo, pero porque me puse a hacerlo con Kramer y me quedó un choclo y dije, esto no debe estar bien. Dije, claramente Claro, hay una forma más fácil de hacerlo. claro. Así que Imagino que se puede hay hacer que por ver. Kramer, pero No, pero era una cosa, era interminable porque te pone las variables multiplicando, tipo x1 por x2 y encima elevados, entonces claro, tenías que hacer una de derivadas, iba a salir mal si lo hacíamos por sí, Kramer. te entiendo. Odio esos ejercicios. Yo tengo miles de hojas de prácticas que terminan con mucha fiaca seguir este ejercicio porque realmente es imposible. Sí, 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 eso me pasó, por eso dije, no voy a esperar a ver cómo lo hace y después sigo. Así que Entonces, ahí quedó claro. bien, bien. Entonces no sé si, porque justo esas guías no tienen resueltos, porque son ejercicios parcial, pero imagino que, digo, tiene sentido que esta sea la forma, porque solo depende de los parámetros. Digo, puede haber algún error algebraico. Bueno, y este es otro ejercicio que lo tienen resuelto ¿cómo se dice? El otro día subieron el resuelto de este ejercicio y yo, porque alguien había planteado hacerlo, pero me puse a hacerlo y después pensé, digo, está resuelto, no sé si tiene mucho sentido que lo haga de nuevo. Lo que sí podemos ver son dudas puntuales, digo, si hay algún punto o alguna cosa que no cierre, podemos verlo. De todas formas, digo, también tengo la parte de formas cuadráticas que estaría bueno verla y son y 20, así que no sé, digan ustedes. A mí se me habían presentado dudas de este, pero porque era más teórico. Y, o sea, no sé, lo de trampa a la liquidez o la pendiente de Sí, la curva de demanda y oferta de bonos. sí, Entonces, nada, tipo, consulté con mi tutora y me dijo que era algo más teórico, que no teníamos por qué saberlo y que en los parciales no nos va a tomar algo así. O sea, como que era excepcional, me dijo. exactamente. Yo tuve la misma duda cuando lo hice. No sabía cuál era la pendiente de la curva de demanda y oferta de bonos. Así que por eso no se preocupen. Digo, esto es totalmente. Podría no estar. Y no va a estar en exámenes, imagino. Todo lo que sea, todo lo que sea teoría, no sé, de macro, de micro, lo que sea, se los van a aclarar si es que sucede. No sé, si no tienen ninguna duda con eso, bueno. Eh, si quieren pasamos a la parte de formas cuadráticas, que en realidad es medio cortita porque el tema en sí es cortito y porque tampoco tuve mucho tiempo para prepararlo, así que va a ir bien a lo más básico. Santi, Igual- te hago una pregunta. Sí, Del ejercicio anterior, este que era del modelo del parcial, ¿cómo te dabas cuenta que el sistema era explícito y no implícito? Porque yo lo veo así y lo veo como implícito. eh, pasa que no tenés ninguna función, o sea, en ningún lugar tenés una función. Tenés, tenés todas las variables Ah, endógenas, claro. te las tenés despejadas, podés despejarlas. Ok, ok, listo. Genial, gracias. Eh, perdón, me distraje. La clave es esa, ¿no? Mirar si hay funciones que estén determinadas por algo, digamos, para saber si es Sí, implícita o no. si tenés, si te dicen i es la variable endógena y tenés que, eh, no sé, hay una función que es f de i y alguna otra variable, digo, ya directamente puedes decir que no podés despejar i porque ¿cómo despejas esa? Si no te dan la forma de esa función, no la podés despejar ahí. Claro, claro. Si te la dieran, sí. Claro, pero digo, si Listo. no, ya si ves Sí, sí. funciones sin explicitar, digo, es implícita. Exacto. Entonces, eh, si no tiene ninguna duda, pasamos a formas cuadráticas. ¿Qué sé?
Bueno, esta parte va a ser quizás un poco más, ¿cómo se dice? Quizás parezca un poco más, no sé, apurada, pero es porque, como les decía, no tuve tiempo de preparar bien todo, entonces tiré lo básico y esperaba poder complementarlo un poco con lo que pudiera decir en clase. Pero, bueno, lo primero, ¿qué es una forma cuadrática? Partimos primero de qué es una forma. Es una expresión polinomial en la cual cada término tiene un grado uniforme. Entonces, definición sencilla. De ahí tenemos una forma cuadrática, que es una forma que tiene todos sus términos de grado 2. Y esto se ve mejor con un ejemplo. Normalmente a las formas cuadráticas las vamos a definir con la letra Q. Imagino que por quadratic en inglés, que se escribe con Q. En este caso de dos variables x e y, va a ser una cosa como la siguiente. Esta es una forma genérica, ¿no? Porque tenemos coeficientes genéricos. Entonces es a por x al cuadrado más 2b por x por y más c por y al cuadrado. Si cumple que es una forma cuadrática, entonces todos los términos tienen grado 2. En el primero es evidente, porque es a por x al cuadrado. El segundo parece más extraño, porque tiene x por y, pero los dos están con grado 1. Pero en este caso consideramos que cada variable, imaginemos que es una sola, entonces x por y, si es una sola, va a dar algo al cuadrado, y por lo tanto cumple con la condición, y este último término también es evidente, entonces es una forma cuadrática. Una forma genérica, digo, para n variables de una forma cuadrática sería esta. Una sumatoria de i igual a 1 hasta n, y dentro una sumatoria de j igual a 1 hasta n de un coeficiente a sub ij por x sub i por x sub j. Este caso, digamos, es un caso particular de esto con dos variables. Luego podemos expresar las formas cuadráticas de forma matricial de la siguiente manera. Si partimos de esta de dos variables, podemos plantearla como el producto de un vector fila xy por una matriz que tiene los coeficientes como elementos por el mismo vector xy pero traspuesto. O sea, si nosotros multiplicamos, y hacemos la multiplicación x por a, y por b, nos va a quedar a por x más y por b. Y a la vez vamos a multiplicar eso por este vector, nos va a quedar toda esta expresión de acá. Si quieren verlo, lo pueden desarrollar, les va a dar exactamente eso. Y esta, digamos, es la forma simplificada, que es el vector. En realidad el vector columna es este, el vector de incógnitas o vector de variables. Primero traspuesto lo multiplicamos por a y después por el vector original y nos va a dar la forma cuadrática. Después para n variables es el mismo procedimiento, en este caso la matriz es genérica y se puede expresar de la misma manera. Bueno, entonces, ¿cuál es la relevancia de las formas cuadráticas? Digo, ¿para qué lo vamos a ver? Esperen un segundo. La idea de las formas cuadráticas es que van a ser claves para todo lo que es análisis de funciones de concavidad, de cuasi concavidad, etcétera, para problemas de optimización. Va a ser un tema clave y son herramientas muy útiles para poder establecer condiciones sobre las funciones. Entonces, a partir de un desarrollo algebraico, que acá no lo voy a reproducir porque justamente no me dio el tiempo, que igual tampoco es tan importante, se puede probar que, dependiendo de los valores de los elementos de la matriz A, la forma cuadrática puede ser alguna de las siguientes. Puede ser definida positiva si la forma cuadrática es siempre mayor a 0 para todo valor de x en el dominio de x. Es decir, acá yo puse x, pero x puede ser un vector de incógnitas, puede ser x1, x2, xn. O sea, lo que implica es que si se cumplen estas condiciones sobre la matriz A, sobre los coeficientes de la matriz A, esta forma cuadrática va a ser siempre positiva. No importa para qué valores de x. Si fuera semidefinida positiva, va a ser mayor o igual a 0 para cualquier valor de x.
Si fuera definida negativa sería menor a 0 para cualquier valor de x, y semidefinida negativa sería menor o igual a 0. Entonces esto es relevante porque, como le decía en la explicación anterior, por ejemplo, el diferencial segundo de una función se puede plantear como una forma cuadrática, y si recuerdan de análisis 2, lo que hacíamos al ver la condición de segundo orden de un problema de optimización era ver el diferencial segundo si tenía siempre valor positivo o valor negativo, y de esa forma saber si era cóncava o convexa la función. Entonces, el Hessiano orlado que veían en análisis 2 es eso, el Hessiano es eso. Entonces, estas condiciones que nos permiten saber cómo es la forma cuadrática se basan en los menores principales de la matriz A. Y los menores principales son estas submatrices de la matriz A, donde, por ejemplo, A sub 1 es la submatriz que va hasta el elemento A sub 1, 1. A sub 2 es la submatriz que va hasta A sub 2, 2. Entonces, lo relevante es el elemento que está abajo a la derecha en la diagonal principal. El A sub 3 es este, hasta acá, y el A sub 4 es ya toda la matriz. Entonces, a través de estos menores principales vamos a poder establecer de qué tipo es esta forma cuadrática. La cosa esta, la demostración algebraica, la pueden ver en la clase de Marco, obviamente, que él la desarrolla, y si no en el Alpha Chang entiendo que está. Yo acá no la puse. Entonces, existen reglas de signos que dependen de esa demostración, pero que podemos ver en esta tabla más sencillamente, para establecer de qué tipo son las formas cuadráticas, que en este caso son libres, porque todavía no pusimos ninguna restricción. No hay ninguna duda, ¿no? En el chat, no. ¿Hasta ahí hay alguna duda con eso? ¿Con lo anterior? No, de mi parte no. Bueno, buenísimo. Pasamos entonces. Entonces tenemos las reglas de signos para formas cuadráticas libres. Y acá está resumido en esta tabla. Básicamente, la forma cuadrática va a ser definida positiva, es decir, va a ser siempre mayor a 0 para todo valor cualquier valor de x, si los determinantes a sub k, es decir, los determinantes de los menores principales de a sub k, son mayores a 0 para todo k entre 1 y n. Es decir, todos los determinantes, todos los menores principales, todos sus determinantes van a ser mayores a 0. Si todos son mayores a 0, salvo el último, que es esto que dice acá, es decir, la misma condición de antes, pero hasta n-1, y el último igual a 0, va a ser semidefinida positiva, es decir, va a ser siempre mayor o igual a 0. Va a ser positiva, no estrictamente positiva. Después tenemos definida negativa, que es esta condición de acá, que dice que el determinante del menor principal a sub k por menos 1 a la k tiene que ser mayor a 0, para todo k entre 1 y n. Que si se fijan, es simplemente decir que el primer determinante tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque menos 1 a la k, que en este caso va a ser 1, va a dar menos 1. Por el determinante de a sub 1 nos va a quedar menos a menos el determinante de a sub 1 mayor a 0. Entonces, el determinante de a sub 1 tiene que ser menor a 0. ¿No? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Hay alguien con el micrófono abierto, no sé si quiere hablar o... Bueno, semidefinida negativa es la misma condición de antes, pero el último determinante tiene que ser igual a 0. Y va a ser indefinida si no es definida positiva ni definida negativa y se cumple esta condición de acá. Es decir, si no es ninguna de las anteriores y se cumple eso, va a ser indefinida y no podemos saber de qué tipo es. No sabemos cómo se comporta. Acá puse un ejemplo práctico que lo vamos a desarrollar
a o vivo de la guía del módulo 2 del curso de Herrera. Dice expresar cada una, o mejor dicho, esta forma cuadrática mediante su matriz asociada y determinar el signo de la misma. Entonces, vemos que es una forma cuadrática porque todos los términos son, ¿cómo se llama? Son de grado 2 y podemos plantear directamente esto como esta forma cuadrática como x traspuesto por a por x. O sea, tenemos que q de xy va a ser igual al vector fila xy. Ahora vamos a hacer la matriz A, que tiene, como vieron en el caso genérico, los coeficientes de los términos van a ser los elementos de la matriz. Entonces, el primer elemento, que era el A sub 1, 1, va a ser el coeficiente asociado a x cuadrado. O sea, lo que vamos a hacer acá es básicamente esto. Nosotros tenemos la matriz de 2 por 2, porque son dos variables, ¿no? Entonces, x, el elemento de la fila x, columna x, va a ser el coeficiente de x cuadrado, que en este caso es 1. De xy, acá lo que tenemos es que xy es menos 2 el coeficiente. Pero acá, o sea, estos dos elementos de la matriz, uno es el xy y el otro es el ix. Pero digamos, el orden de los factores no importa. Entonces, si queremos que cuando desarrollemos esta matriz nos quede esta expresión de la forma cuadrática, tenemos que poner este término de acá dividido 2. Entonces nos va a quedar menos 1. Y el término correspondiente ahí al cuadrado va a ser 4. ¿No? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué menos 1 y no menos 2? Perdón. Porque, o sea, vos lo que tenías es que... ¿cómo lo puse antes? Mira, en la forma genérica, vos tenías 2b, el coeficiente que acompañaba xy es 2b, ¿no? Y vos cuando armabas la matriz te quedaba b y b. No te quedaba 2b. Ah, ya entendí. Sí, es como que... Sí, listo. Porque cuando haces todo el producto matricial te va a quedar que se van a sumar y entonces te va a quedar menos 2. Como en un cuadrado de binomio. Sí, entendí. Joya. Bueno, perfecto. Entonces, esta va a ser la multiplicación que vamos a hacer. Tenemos la matriz A que nos importa, es la única que nos importa realmente. Y tenemos que analizar los determinantes de los menores principales. Entonces, ¿cuál es el determinante? ¿Cuál es el menor principal? 1 es esta submatriz de acá, que es la submatriz que tiene el elemento 1. Entonces su determinante va a ser 1. Y 1 obviamente es mayor a 0. Después, el segundo menor principal, A sub 2, en este caso es toda esta submatriz, que en realidad es idénticamente la matriz A, porque es, digamos, el menor principal de orden n de una matriz n por n va a ser toda la matriz. Entonces, este determinante va a ser el determinante de la matriz A, que es 1 por 4, 4, menos 1 por menos 1, que es 1, entonces menos 1, me va a quedar 3, mayor a 0. Entonces, concluimos, es definida positiva, ¿no? Porque todos sus determinantes son positivos. Si recuerdan de la regla de signos, cumple esta condición. ¿Qué más? Bueno, con eso completamos este ejercicio. No sé si queda alguna duda con eso, ¿no? Avísenme. No, estuvo muy claro. Perfecto. Igual digo, este es el ejemplo más sencillo que puede haber. Ya con más variables es un poco más engorroso, pero dentro de todo. Bueno, y ahí pasaríamos directamente a la parte de formas cuadráticas condicionadas.
ya un poco más interesante. Es decir, vamos a estudiar una forma cuadrática sujeta a una o más restricciones lineales, en principio. Por ahora yo solo puse una restricción lineal. Entonces tenemos la forma cuadrática de antes, sujeta a una restricción lineal sobre esas dos variables, de esta forma. Alfa por x más beta por y igual 0. La función g, entonces, o sea, va a ser la restricción igual a 0. Podríamos tener n variables, m restricciones, pero bueno, eso después. Y podemos demostrar algebraicamente, que yo no lo hago acá, pero lo pueden ver nuevamente en el Xiang, que esta forma puede representarse en forma matricial como una matriz orlada. Matriz orlada es el concepto clave, significa que tenemos la matriz original, sin restricción, y le agregamos una orla, que es un 0, en la esquina, y los restantes elementos de la fila y de la columna son los coeficientes de la restricción, alfa y beta. Entonces esta es la matriz orlada asociada a la forma cuadrática sujeta a una restricción lineal. Y en forma genérica, para n variables y una restricción lineal, se puede plantear, esta es nuestra forma cuadrática, que estaba antes la expresión, y esta es la restricción para n variables, que es la sumatoria de 1 hasta n de b sub i por xi, donde b sub i son los coeficientes y xi son las variables, todo igualado a 0. Y se puede escribir con esta matriz orlada genérica, donde tenemos, por un lado, una orla o un 0 en la esquina superior, los coeficientes de la restricción para cada variable, y lo que nos queda acá encerrado es la matriz sin restricción, digamos. Los a sub i, los a sub ij y así, que son los coeficientes de la forma cuadrática original. Nuevamente, podemos establecer algún tipo de condición podemos afirmar algo sobre los valores de esta forma cuadrática a partir de los valores de los determinantes, de los menores principales de la matriz orlada. No obstante, como agregamos una restricción, la regla de los signos cambia. No tienen dudas con lo anterior, ¿no? Hasta ahora. No, de mi parte no. Fantástico. Bueno, y la regla de signos para formas cuadráticas condicionadas, en rigor con una restricción, digo, cuando vean más restricciones cambian un poco, o sea, este va a ser un caso particular de esas condiciones más generales. En todo caso después las vemos, digo, no me quería complicar, pero en principio para una restricción lineal las condiciones son, porque ¿qué sucede? Primero, una aclaración. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la matriz orlada asociada a esta forma cuadrática, a la de dos variables, y queremos ver cómo son los determinantes de los menores principales. Por ejemplo, este es menor principal, que en rigor sería el a sub 0. Este va a ser siempre 0, porque acá siempre va a haber un 0 en la orla, en la esquina. El siguiente menor principal, el a sub 1, va a ser siempre negativo. ¿Por qué? Porque 0 por a menos alfa por alfa, 0 por a me va a quedar 0, entonces solo me va a quedar menos alfa al cuadrado. Y siempre va a ser negativo, si los coeficientes son... no importa los coeficientes en realidad porque está al cuadrado, entonces siempre va a ser negativo. Entonces, nosotros vamos a evaluar las condiciones de los menores principales recién a partir del menor principal a sub 2, es decir, este de acá, toda la matriz. Así, porque los otros dos ya están determinados, digo, no nos importa. Entonces, con eso en mente, cambian las reglas de los signos para las formas cuadráticas condicionadas. Y entonces ahora, si queremos que sea definida positiva, ¿cómo se llama? Los determinantes de los menores principales a sub k van a tener que ser todos menores que 0 para todo k entre 2 y n. O sea, desde 2 hasta n. ¿Por qué no desde 1 hasta n? Bueno, porque el a sub 1 ya sabemos que va a ser negativo. Entonces no lo evaluamos. O sea, lo significativo es que acá, para que sea definida positiva, ahora van a tener que ser todos negativos. Para que sea semidefinida positiva, solo va a cambiar
cambia lo mismo que en la anterior, pero digo, lo restante es similar. El último tiene que ser igual a cero. Para que sea definida negativa, va a tener que seguir siendo alternado, pero ahora vamos a comenzar por el positivo. O sea, el primer determinante que calculemos tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque el primero que calculamos es el 2. Y el determinante a sub 2 por menos 1 a la 2 nos va a dar el determinante de a sub 2 mayor a 0. Porque menos 1 a la 2 va a dar 1 positivo. Entonces, ya directamente nos dice que el primer determinante que calculemos tiene que ser positivo. El determinante de 3 va a tener que ser negativo porque menos 1 a la 3 va a ser negativo y nos va a quedar que a sub k tiene que ser negativo. Y así. Que sea semidefinida negativa, nada más cambia que el último tiene que ser igual a 0 y va a ser indefinida si sucede lo mismo que antes. Es decir, si no es ninguna de las anteriores. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Santi, consulta. Sí. Creo, no me acuerdo si fue en el Chiang o en el Bernardelo. Me parece que es solo para las libres que se podía calcular también con autovalores. Y recalcaba como que era útil para cuando eran matrices muy grandes. ¿Lo usaste en algún momento o Mira, la verdad es que no lo tuve con que usar determinantes nunca. también? Creo que no lo tuve que usar nunca. Siempre me pasa que les digo alguna recomendación sobre mi cursada en particular y después me arrepiento porque me acuerdo de algo, pero en principio no. Creo que no. Ese método por lo menos no lo vimos. Quizás después me acuerde, pero me parece que no. Estoy bastante seguro. Ok, genial. Bueno, y acá hay un ejemplo me armé un trabalenguas. Un ejemplo práctico, que es el ejercicio 14A de la guía 2018 del módulo 2 de Herrera. No sé si esta guía la tiene subida, pero bueno, es casi igual a la anterior, pero tiene a la que usan actualmente, pero tiene un poco más de ejercicios. Y nos pide analizar el signo de la siguiente forma cuadrática condicionada. Entonces, tenemos esta forma cuadrática que depende de tres variables. Eso es una sorpresa, pero bueno, no va a ser ningún problema. Y tenemos que está sujeta a una restricción, ¿sí? Como esta que está acá. X igual a y más 2z. Entonces, eh, lo que vamos a tener que hacer va a ser plantear ¿cómo se llama? La matriz orlada. Entonces, la A raya va a ser igual. Tenemos tres variables y una restricción, entonces la matriz va a ser de 4 por 4. Entonces, primero en la esquina superior va a ir el 0. Siempre va a ir el 0 con una restricción. ¿Qué coeficientes ponemos en la primera línea y en la primera columna? Bueno, tendríamos que despejar esta restricción para que nos quede igualada a 0. Entonces, si nosotros despejamos x menos y menos 2z igual a 0, ahora podemos ver qué coeficientes tiene cada variable. X tiene coeficiente 1. Esperen porque si no me va a quedar muy chico. Me va a quedar muy chica la matriz. Entonces, X tiene coeficiente 1. Después, Y tiene menos 1. Y Z tiene menos 2. Lo mismo para la columna porque es los mismos valores. Y después los valores de... Ahora tenemos que meter los valores de la forma cuadrática original. En este caso, el de x cuadrado, que va a ser este de acá, va a ser 2. El de y cuadrado va a ser 1, que está en la diagonal principal. No tenemos de z cuadrado, así que va a ser 0. Después tenemos menos 4 por xy. Entonces, sabemos que lo tenemos que dividir por 2 para ponerlo en la matriz, que nos va a quedar menos 2. Y va a ir acá, porque recuerden, nosotros estamos haciendo x, y, z, x, mejor dicho, esto no, tengo que borrar. Acá, x, y, z. Y entonces, y x va a ser menos 2, y xy va a ser menos 2. Después,
tenemos menos 4 y z. Entonces, zi va a ser menos 2. Recuerden que siempre lo dividimos por 2. Y zi va a ser menos 2. Después nos faltan estos dos lugares. Pero no tenemos ningún término que sea x por z. Entonces van a ser 0. Y tenemos la matriz A. ¿Hasta ahí hay alguna duda con eso? No. Bueno. No, por ahora no. Ya. Entonces, ahora tenemos que calcular los determinantes. ¿No? Para analizar el signo. Como le dije, el primer menor principal es siempre 0, porque está el 0 ahí. La submatriz A sub 1, esta siempre va a tener determinante negativo, como les expliqué antes. Y tenemos que calcular recién a partir de este. Entonces tenemos que calcular el determinante de esta submatriz. Y acá va a ser un poco un volante porque no está divertido calcular determinantes, pero vamos a hacer más rápido por Symbolab, si me permiten. O si alguien tiene calculadora, digo, lo puede hacer. Ahora voy a hacer la otra. Soy medio vago, la verdad. 1. ¿Cuánto te dio? 1. Igual ya si lo tenés abierto, hacelo por si pifié algo, pero. Bueno, lo hacemos igual. A ver si puedo poner acá para ver los valores. Tenemos 0, 1, menos 1, 1, 2, menos 2, menos 1, menos 2, 1. Calculamos el determinante y da 1. Muy bien. ¿Lo hiciste con calculadora o...? No, le llaman calculadora. Ahí va. Entonces, A sub 2, el determinante de la matriz, de la submatriz A sub 2, porque recuerden, para contar estamos usando el elemento de la diagonal principal que está en la esquina inferior derecha. Entonces, si este es el A sub 2, 2, bueno, esta va a ser la submatriz A sub 2, es igual a 1, que es mayor a 0. Y ahora tenemos que calcular el determinante de la submatriz del menor principal A sub 3, que es toda la matriz. Y voy a usar de nuevo el coso este para... Le puedo hacer otra matriz 3 por 3, ¿sabes? Ahí va. Menos 4. ¿Menos 4? Sí. Hacemos por las dudas. O ahí cambiarlo. 0, menos 2. ¿Por qué me dio 12? Puse algo mal, ¿no? 0, 1, menos 1, menos 2, 1, 2, menos 2, 0, menos 1, menos 2, 1, menos 2, menos 2, 0, menos 2, 0. Está bien, ¿no? Igual si te dio 4 o 12 no importa, lo importante es que da positivo. Sí, había puesto un signo mal. Perfecto. Entonces nos da que los dos son positivos, ¿no? Salvo que nos hayamos equivocado. Entonces, ¿qué sucede? Si los dos son positivos, no cumple con ninguna de las condiciones, porque si quisiéramos que fuera definida positiva, tendrían que ser todos negativos, que no se cumple. Si quisiéramos que fuera definida negativa, primero tendría que ser positiva y después negativa, ¿no? Pero en este caso tampoco se cumple. Obviamente no es semidefinida negativa ni semidefinida positiva, entonces si no es ninguna de los 4 casos, es indefinida. Entonces, en base a esto decimos que es indefinida. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí. Bueno. Yo no traje más ejercicios. De última, si quieren ver alguno más, pero como lo armé todas las chapas, no puse más. Tengo una pregunta más de estática. Sí.
Me pasa que entiendo más los ejercicios de ISLM y los que sean de renta-gasto que los de demanda y oferta que son en realidad más fáciles. Cuando piden, eh, cuando piden el signo de Q o de P de equilibrio, Sí, lo que me están pidiendo es, después de despejarla como quede, o usando una de las ecuaciones del principio, ¿para un modelo a explícito o eso, implícito? no, en implícito. Sí. Vos tenés las condiciones iniciales, Ujú. después por lo general te hacen escribir de qué variables dependen escribirlas en función de las exógenas, Sí, que eso es nada más escribir Q estrella igual a las exógenas, sí. y después cuando te pide la derivada de alguna de las dos, vos lo que tenés que hacer es esas condiciones de las exógenas que escribiste, reemplazarlas en las condiciones iniciales y derivar esa condición inicial. Em, o sea, vos reemplazás, por ejemplo, que no sé si las endógenas son P y Q, que las endógenas en equilibrio las reemplazás en las funciones originales y las derivás. ¿Vos decís eso? Claro, Vos lo que tenés que hacer es plantear el sistema de ecuaciones implícitas, ¿viste? Que te quede, si tenés n variables endógenas, que te queden n ecuaciones como estas de acá. sí, porque no sé por qué me resulta más difícil cuando hay una sola que cuando hay tres. Se ve que desde análisis que aprendí a hacerlo en sistemas y no en una sola. Cuando tenés una sola función implícita, o sea, solo una variable endógena. No, cuando vos escribís QS igual a QD, igualás las dos, Sí, como que ahí me pierdo un poco porque claro, como pero no vos, sé si... claro, vos lo que haces, estableces, o sea, vas a asumir que existe el equilibrio, porque no puedes demostrarlo, porque no puedes despejar las variables. Vas a Claro, asumirlo. Entonces, sabés que en equilibrio las variables endógenas van a depender de las exógenas. ¿Está bien? Eso lo podés asumir, no hace falta decir nada más. Y claro. después, vos, imagino que estás haciendo derivadas totales, entonces lo que haces es derivar esa expresión, esa ecuación, de forma total. Entonces, tenés que tener en cuenta que no solo vas a ver los efectos directos, sino los indirectos. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, eh, si vos tenés, lo podemos plantear como una sola ecuación, de hecho. No sé si lo tengo. Disculpame si tenés cosas que hacer, No, no sí, pasa nada. cualquier cosa. Vos tenés dp, perdón, esto lo hice mal. Perdón, no se está viendo, no se está viendo. ¿No se ve? No. A ver, pero estoy compartiendo pantalla, ¿no? Se dejó de compartir. Ah, con razón. Comparto de nuevo. Todo lo último lo vieron igual, ¿no? Lo de formas cuadráticas. Sí, sí, Chavo no estaba presentando sí. ¿Te nada. imaginas? Un capo. Eh, bueno, ahí ves. No. Se volvió loco, no me deja presentar. ¿Ahora? Ahí va. Ahora sí. Joya. Entonces, poner en este problema que teníamos acá. Si lo quisiéramos hacer con una sola ecuación, podemos plantear la siguiente ecuación. O sea, si oferta y demanda se igualan, entonces las funciones de oferta y demanda en el óptimo tienen que ser idénticamente igual a cero. ¿No? Porque esto es una condición de equilibrio. Claro. Entonces, vos si quisieras hallar P óptimo derivado respecto a alguna variable exógena, tenés que diferenciar totalmente esto, tenés que derivar totalmente. Entonces, vas a tener en cuenta que I0 te aparece en D de forma directa, pero también te aparece a través de P. Entonces, eh, vas a derivar esto y te queda la derivada de D, me queda una P. La derivada de respecto a P por la derivada de P respecto a I0, porque esto lo tenés que tener en cuenta porque vos dijiste
que P y Q dependen de I0 y de T0 en equilibrio. Entonces tenés que tener en cuenta esos efectos. Más la derivada parcial de D respecto a I0, que es el efecto directo. ¿No? Y después derivás S también. Que S te va a quedar S, derivada respecto a P, por la derivada de P respecto a I0. Y como no depende de I0 directamente, no hace falta poner la otra derivada parcial. Y acá, si te fijas, la única incógnita que tenés es la derivada de P respecto a I0, porque Q no aparece. Entonces puedes despejarlo y te va a quedar P en función de I0. Hago factor común. ¿Cómo? Hago factor común. Sí, claro. Esto va a estar igual a 0. Ok. Haces factor común y despejás la derivada de P respecto a I0. Y una vez que tenés eso, que digo, como todo lo demás son derivadas que conoces y podés saber el signo, después podés agarrar cualquiera de las funciones, si no me equivoco, por ejemplo S, y decir que Q óptimo es igual a S en el P óptimo. Entonces, si vos derivás eso respecto a I0, te va a quedar como lo que estaba en la nota de clase. Digo, si vos... A ver, espera, voy a hacer esto. Si Q óptimo es función de S... No, eso está mal. Si Q óptimo es función de P óptimo y de T0, entonces si vos derivás, si haces la derivada de Q óptimo respecto a I0, tenés que derivar P, o sea, tenés que hacer la derivada compuesta de S respecto a P por la derivada de P respecto a I0. Ahí me estoy olvidando el asterisco, pero no importa. Y nada más, porque no tiene derivada parcial respecto a I0. Y directamente puedes reemplazar la derivada esta que ya conoces. Esta es un dato del problema, entonces te van a quedar todas derivadas que conoces y puedes saber cuál es la incógnita de esta. Buenísimo. ¿Eso explica la duda o me fui por las ramas? Sí, sí, pasa que desde un principio yo entendía más el sistema de ecuaciones lineales que hacerlo por una sola y que me había olvidado de compuestas. Pero perfecto. ¿Sabes por qué en el óptimo? O sea, ¿Cómo? ¿por qué en P estrella? ¿Por qué cuando ponen P estrella no vuelven a escribir entre paréntesis de qué depende P estrella? A mí me queda más claro escribir Q estrella igual a S, entre paréntesis, P estrella, abro otro paréntesis, con las cosas que depende P estrella, cierro, coma, T0. ¿Sabes por qué no se hace eso? Supongo que por no, para que no sea engorroso, pero digo, es válido también. Y te queda más claro a vos de qué depende cada variable. Claro. Bueno, muchas gracias y perdón que te comí tiempo, ¿eh? No pasa nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? No sé si ya queda gente en el... Hacemos 6. Dejo de compartir pantalla porque... Bueno, cualquier cosa, si quedó algo, pueden preguntar ahora. Imagino que no. Eh, Todo claro. No, nada, gracias por Sí, la claro, clase. sí. bueno, no pasa nada, ¿eh? Para mí es un placer. Entonces, nos vemos el sábado que viene.